¿Por qué no se quedó en el sitio donde las encontró?», preguntó Brutal. «¿Qué motivos tenía para llevarlas hasta la orilla del río? ¿Lo sabes?». «Supongo que al principio permaneció allí», respondí. «En el juicio hablaron de una amplia zona pisoteada, con la hierba aplastada, y John Coffey es muy grande». «John Coffey es un jodido gigante», dijo Harry, bajando la voz para que mi esposa no lo oyera. Quizás se asustó al ver que no podía ayudar a las niñas, o es probable que se le ocurriera que el asesino seguía allí, vigilándolo. Coffey es corpulento, pero no particularmente valiente. Harry, ¿recuerdas que nos preguntó si dejábamos una luz encendida por las noches? Sí, recuerdo que me hizo gracia, teniendo en cuenta su tamaño, respondió Harry con aire perplejo y pensativo. Pero si él no mató a esas niñas, ¿quién lo hizo?, preguntó Dean. Cualquier otro, dije, sacudiendo la cabeza. Supongo que un blanco. El fiscal habló mucho de la fuerza necesaria para matar a un perro tan grande como el de los Dettrick, pero... Eso es una estupidez, rugió Brutal. Cualquier niña de 12 años puede romperle el pescuezo a un perro si lo pilla desprevenido y sabe por dónde tomarlo. Si Coffey no lo hizo, pudo hacerlo cualquiera. Un hombre cualquiera, claro está. Tal vez nunca lo sepamos. A menos que lo haga otra vez, dije. Si lo hace en Texas o en California, tampoco nos enteraremos, observó Harry. Brutal se inclinó en la silla, se restregó los ojos con los puños como un niño cansado y dejó caer las manos sobre el regazo. Esto es una pesadilla, dijo. Hay un hombre que podría ser inocente, que seguramente es inocente, pero va a recorrer el pasillo de la muerte, tan seguro como que Dios creó los árboles y los peces. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Si sacamos a relucir esa mierda de sus poderes curativos, todo el mundo se reirá de nosotros, y él acabará en la silla eléctrica de cualquier modo. Como no tenía la menor idea de cómo responder a esa pregunta, dije, preocupémonos de eso más tarde. Ahora la cuestión es qué vamos a hacer con respecto a Melly. Yo diría que nos tomará un tiempo para pensarlo, pero me temo que cada día que pase tendrá menos posibilidades de ayudarla. ¿Recuerdas cuando sacó las manos entre los barrotes para que le entregáramos al ratón?, preguntó Brutal. Dénmelo antes de que sea demasiado tarde, dijo. Lo recuerdo. Brutal reflexionó por un instante y luego asintió. Estoy contigo, dijo. Me sabe muy mal lo que le pasó a Adele, pero sobre todo tengo curiosidad por ver qué ocurrirá cuando Coffey toque a Melinda. Quizá no ocurra nada, pero... Dudo mucho que podamos sacar a ese grandulón del bloque, dijo Harry. Pero luego suspiró y asintió. ¿Qué más da? Cuenten conmigo. Y conmigo, dijo Dean. ¿Quién se quedará en el bloque, Paul? ¿Lo echamos a la suerte? De eso nada, respondí. Te quedarás tú. ¿Así de sencillo? Malditos sean, respondió Dean, ofendido y enfadado. Se quitó las gafas con brusquedad y comenzó a restregarlas con furia contra la camisa. ¿Qué clase de arreglo es ese? La mejor clase de arreglo para un tipo con niños que todavía van al colegio, respondió Brutal. Harry y yo somos solteros. Paul está casado, pero sus hijos ya se mantienen solos. Corremos un gran riesgo y hay muchas posibilidades de que nos pillen. Me miró con soberbia. ¿Has olvidado un detalle, Paul? Si conseguimos sacar a Coffey del bloque y sus poderes no funcionan, es muy probable que Hal Moores nos despida. Hizo una pausa para darme la oportunidad de responder.
Pero yo no tenía respuesta a esa pregunta, de modo que mantuve la boca cerrada. Brutal se volvió hacia Dean y continuó. No me malinterpretes. Podrías perder el empleo de todos modos, pero al menos tendrás la oportunidad de salvarte de la cárcel si las cosas salen mal. Percy pensará que estamos gastándole una broma. Si te quedas en la mesa de entrada, podrás alegar que pensaste lo mismo. Aún así no me gusta, dijo Dean, pero estaba claro que acabaría aceptando, le gustara o no. El comentario sobre sus hijos lo había convencido. ¿Y tiene que ser esta noche? ¿Estás seguro? Si vamos a hacerlo, yo preferiría que fuera esta noche, dijo Harry. Si me dan la oportunidad de pensarlo, es muy probable que pierda el valor. Al menos déjenme ir a la enfermería, dijo Dean. Puedo hacer eso, ¿verdad? Mientras hagas lo que debes sin que te atrapen, dijo Brutal. Dean parecía ofendido, de modo que le dio una palmada en el hombro. Hazlo a la entrada, al fichar, ¿de acuerdo? Claro. Mi mujer asomó la cabeza por la puerta, como si le hubiera dado una señal. ¿Quién quiere más té helado? Preguntó con voz despreocupada. ¿Brutus? No, gracias, respondió el aludido. Me gustaría tomar un buen whisky, pero supongo que en estas circunstancias no es lo más adecuado. Janice me miró sonriente, pero con expresión preocupada en los ojos. ¿En qué lío estás metiendo a los muchachos, Paul? Sin embargo, antes de que pudiera pensar en una respuesta apropiada, me atacó con la mano y dijo, «No importa, no quiero saberlo». 3. Más tarde, cuando los demás se marcharon y me vestía para ir a trabajar, me tomó del brazo, me obligó a volverme y me miró con feroz intensidad. «¿Melinda?» preguntó. Asentí. ¿Puedes hacer algo por ella, Paul? ¿De verdad puedes hacer algo? ¿O no es más que una esperanza motivada por lo que viste anoche? Pensé en los ojos de Coffee, en sus manos y en la forma en que había acudido a él cuando me llamó, como si me hubiera hipnotizado. Lo vi tender las manos, pedir que le entregase el cuerpo destrozado y moribundo de Cascabel. «Antes de que sea demasiado tarde», había dicho. Luego aquellos bichos negros se habían vuelto blancos y habían desaparecido. «Creo que es su única oportunidad», respondí. «Entonces aprovéchala», dijo, abotonándome el abrigo nuevo. Lo tenía en el armario desde mi cumpleaños, a principios de septiembre, pero era la tercera vez que lo usaba. «Aprovéchala», y prácticamente me empujó fuera de casa. 4. Ese día, el más raro de toda mi vida, fiché a las 6:20. Me pareció percibir un vago y persistente olor a carne quemada en el aire. Debía de ser una falsa impresión, pues tanto las puertas del bloque como las del almacén habían permanecido abiertas la mayor parte del día, y los guardias de los 2 turnos previos se habían pasado horas limpiando. Pero eso no cambiaba lo que me decía mi nariz, y creo que aunque no hubiera estado aterrado por lo que me esperaba aquella noche, tampoco habría podido probar la cena. Brutal llegó a las 7:15, y Dean a -10. Le pedí a Dean que fuera a la enfermería a buscar una almohadilla térmica, alegando que la madrugada pasada me había lesionado la espalda mientras ayudaba a cargar el cuerpo de Delacroix al túnel. Dean respondió que lo haría. Creí que me guiñaría un ojo, pero se reprimió. Harry fichó a las 7:03. ¿Y la furgoneta?, pregunté.
Está donde dijimos. Por todo el momento, por el momento todo iba bien. Permanecimos un rato junto a la mesa de entrada, tomando café y charlando, aunque todos evitamos mencionar lo que pensábamos y deseábamos. Que Percy llegaba tarde y que quizá no apareciera. Teniendo en cuenta los artículos que se habían publicado en los periódicos, criticándolo por el modo en el que había llevado a cabo la ejecución, no había que desechar esa posibilidad. Pero al parecer Percy creía en el antiguo axioma de que dice que hay que subir cuanto antes al caballo que te ha arrojado a tierra. Porque francó la puerta a las 7:06, radiante en su uniforme azul, con el arma en un lado de la cintura y la porra enfundada en su ridículo estuche en el otro. Metió la tarjeta en la máquina de fichar y nos miró con cautela, a todos excepto a Dean, que aún no había vuelto de la enfermería. Me ha fallado el arranque, explicó. He tenido que darle a la manivela. Ah, dijo Harry. Pobrecillo. Deberías haberte quedado en casa y hacerlo reparar, dijo Brutal con suavidad. No quisiéramos que te hicieras daño en un brazo, ¿verdad, muchachos? Sí, ya les habría gustado, respondió Percy con una sonrisa burlona, aunque creo que se sentía aliviado por la relativa ligereza del comentario de Brutal. Eso estaba bien. Durante las próximas horas tendríamos que tratarlo con cuidado, sin demasiada hostilidad, pero tampoco amistosamente. Después de lo ocurrido la noche anterior, sospecharía de cualquier muestra de cordialidad. Todos sabíamos que no conseguiríamos que bajara la guardia, pero yo estaba convencido de que si sabíamos manejar la situación, conseguiríamos engañarlo. Era importante moverse con rapidez, pero también lo era, por lo menos para mí, que nadie saliera herido, ni siquiera Percy Wetmore. Dean volvió y me hizo una señal. Percy, dije, quiero que vayas al almacén y friegues el suelo. Las escaleras que conducen al túnel también. Luego podrás escribir tu informe sobre lo de anoche. Es así que será una tarea creativa, señaló Brutal, metiéndose los pulgares en el cinturón y mirando al techo. Son más divertidos que echarse un polvo en una iglesia, dijo Percy. Pero sus protestas acabaron allí. Ni siquiera se molestó en señalar lo obvio, que aquel día habían fregado el suelo al menos 2 veces. Supongo que se alegraba de la oportunidad de escapar de nuestra vista. Examiné el informe del turno anterior y al no ver nada relevante en él, me dirigí a la celda de Wharton. Estaba sentado en el camastro con las rodillas flexionadas contra el pecho y las manos cruzadas sobre las espinillas. Me miró con una sonrisa hostil. Vaya, el gran jefe, dijo. Real como la vida misma y el doble de feo. Se le vería más contento en una posilga con mierda hasta las rodillas, jefe Edgecombe. ¿Su mujer le tiró de los cojones antes de salir de casa? ¿Qué tal te va, Billy the Kid? Pregunté. Y eso pareció animarlo. Se soltó las piernas, se levantó y estiró el cuerpo. Su sonrisa se ensanchó y parte de su hostilidad desapareció. «Caramba», dijo. «Por fin dice bien mi nombre. ¿Qué mosca le ha picado, jefe Edgecombe? ¿Está enfermo?» No, no estaba enfermo. Lo había estado, pero John Coffey me había curado. Sus manos habían olvidado cómo atar unos cordones de zapato, pero conocían otros trucos. Vaya si los conocían. «Amigo», dije,
Si prefieres ser Billy the Kid en lugar de Billy el Salvaje, a mí me da exactamente igual. Se hinchó como uno de esos horribles peces que viven en los ríos de Sudamérica y pueden matar a una persona con las púas que tienen en la espalda y los costados. Durante mis años de carcelero en el pasillo de la muerte, tuve que vérmelas con muchos hombres peligrosos, pero ninguno tan repelente como William Wharton, que se consideraba un gran criminal pero cuya conducta en la cárcel pocas veces iba más allá de mear o escupir a través de los barrotes de la celda. Hasta entonces no le habíamos demostrado el respeto y la admiración que creía merecer. Pero aquella noche yo quería que estuviera tratable, y si para ello tenía que hacerle la pelota, lo haría con gusto. Y si para ello tenía que hacerle la barba, lo haría con gusto. Tengo muchas en común con Billy the Kid, y será mejor que se lo metan en la cabeza de una vez por todas, dijo Wharton. No me han mandado aquí por robar caramelos de una tiendita de mala muerte. Orgulloso como un hombre que ha sido enrolado en la brigada de héroes de la Legión Francesa, en lugar de uno a quien habían encerrado en una celda situada a 70 pasos largos de la silla eléctrica. ¿Y qué hay de mi cena? Venga, chico, el informe dice que cenaste a las 6:10. Pastel de carne con salsa, puré de papas y chícharos. No me engañarás tan fácilmente. Soltó una carcajada y se sentó nuevamente en el camastro. Entonces enciendan la radio. Recuerdo que en lugar de radio, pronunció algo así como «dadio», como si fuera un niño pequeño o estuviese bromeando. Es curioso cuántas cosas puede recordar uno de esos momentos en que los nervios están más tensos que las cuerdas de un violín. Tal vez más tarde, grandulón, dije. Me alejé unos pasos de la celda y miré hacia el fondo del pasillo. Brutal se encontraba allí, comprobando que la celda de seguridad estuviera cerrada con un solo cerrojo en lugar de los dos. Yo sabía que era así porque ya lo había comprobado. Más tarde tendríamos que abrir esa puerta con la mayor rapidez posible. No habría necesidad de perder el tiempo sacando los trastos que se habían acumulado allí en el transcurso de los años. Poco después de que Wharton se uniera a nuestro feliz equipo, lo habíamos sacado de allí y lo habíamos metido en otros sitios. Sospechábamos que usaríamos mucho esa celda, al menos desde el ingreso de Billy the Kid. John Coffey, que a esa hora solía estar tendido en la cama, estaba sentado a los pies de ésta, sacudiendo las piernas largas y gruesas, y mirando a Brutal con una vehemencia y una atención insólitas en él. Aquel día también lagrimeaba. Aquel día tampoco lagrimeaba. Brutal terminó de examinar la puerta de la celda de seguridad y regresó por el pasillo. Al pasar por delante de la celda de Coffey, lo miró, y el negro, como si respondiera a un comentario de Brutal, dijo algo extraño. Claro que me gustaría dar un paseo. Brutal me miró y habría jurado que con esa mirada me decía, «Lo sabe. No sé cómo, pero lo sabe». Me encogí de hombros y abrí las manos, como respondiendo, «Claro que lo sabe». 5. El viejo Tutú hizo su última ronda por el bloque E alrededor de las 9:15. Le compramos suficientes porquerías para hacerle sonreír de avaricia. Muchachos! ¿Han visto al ratón?, preguntó. Negamos con la cabeza. Tal vez el niño bonito lo haya visto, dijo, señalando con la barbilla en dirección al almacén, donde Percy estaba fregando el suelo, escribiendo su informe o tocándose las pelotas. ¿Y a ti qué te importa?
No es asunto tuyo, dijo Brutal. Vete con tu carro. Vete con tu carro, tú. Haces que este sitio apeste. Tú nos dedicó una de sus desagradables sonrisas, desdentada y torcida, y olfateó el aire con grandes aspavientos. El que apesta no soy yo, dijo. Es de él, que ha venido a despedirse. Soltó una risita senil y empujó el carro hacia el patio de ejercicios. Y siguió empujando durante 10 largos años. Después de que yo me marchara, incluso después de que la penitenciaria de Cold Mountain desapareciese, vendiendo bollos y refrescos a los guardias y prisioneros que podían pagarlos. A veces todavía se me aparece en sueños, gritando que se está friendo, que se está friendo, que es un pavo asado. Cuando tú se marchó, el tiempo se volvió interminable, como si el reloj avanzara a gatas. La radio estuvo encendida durante 1 hora y media, durante la cual Wharton se rió a carcajadas de Fred Allen, el de Allen Sully, aunque dudo que entendiera la mitad de sus chistes. John Coffey seguía sentado a los pies de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada pendiente de todo el que se acercaba a la mesa de entrada. Yo había visto muchos hombres en idéntica actitud en la estación de autobuses, esperando que anunciaran la salida de su coche. Percy abandonó el almacén a las 11 menos cuarto y me entregó un informe laboriosamente escrito a lápiz. Estaba cubierto de fragmentos de goma de borrar. Me vio sacudir uno de ellos y se apresuró a decir: «Es solo un borrador. Lo pasaré a limpio. ¿Qué le parece?» Me parecía la mayor sarta de mentiras que había leído en mi vida, pero le dije que estaba bien, y se marchó satisfecho. Dean y Harry jugaban a las damas, hablando en voz demasiado alta, discutiendo a menudo sobre los tantos y mirando las lentas manecillas del reloj cada 5 segundos. En uno de los juegos se pasearon 3 veces por el tablero. El aire estaba tan cargado de tensión que pensé que podría modelarlo como si fuera arcilla. Los únicos que no parecían conscientes de ello eran Percy y el salvaje Bill. A las 12 menos 10 no resistí más e hice una señal a Dean, que entró en mi despacho con un refresco de cola que le había comprado a Tu, y regresó un par de minutos después. Había vertido el refresco en un vaso de latón, de esos que un prisionero no puede romper y utilizar como arma. Le tomé y eché un vistazo alrededor. Harry, Dean y Brutal me miraban fijamente. De hecho, también lo hacía John Coffey, pero no Percy, que había vuelto al almacén donde al parecer esa noche se sentía más cómodo. Olí la bebida y no noté ningún olor extraño aparte del agradable aroma a canela que tenían los refrescos de cola en aquellos tiempos. Lo llevé a la celda de Wharton. El muchacho estaba tendido en el camastro, y aunque todavía no había empezado a masturbarse, ya tenía la mano dentro de los calzoncillos y tironeaba de la polla, como un contrabajista que afina una cuerda particularmente gruesa. «Billy», dije. «No me moleste», respondió. «De acuerdo», asentí. «Te he comprado un refresco por comportarte como un ser humano en lo que va del día. Todo un récord para ti. Pero no te preocupes, me lo beberé yo». Fingí hacerlo, llevándome a la boca el vaso metálico, abollado a los lados como consecuencia de los golpes recibidos contra los barrotes de infinidad de celdas en otras tantas rabietas. Wharton saltó de la cama en menos de un segundo, cosa que no me sorprendió. No era una treta demasiado arriesgada.
Los condenados más peligrosos, asesinos, violadores y demás nominados para la freidora, son auténticos adictos al dulce. Y Wharton no era una excepción. «Deme eso, estúpido», dijo Wharton, como si él fuera un capataz y yo un simple peón. «Déselo a Billy the Kid». Acerqué el vaso a los barrotes dejando que lo tomara él mismo. Como cualquier carcelero sabe, meterlo dentro habría significado tentar a la suerte. Esas cosas las sabíamos instintivamente sin necesidad de pensar en ellas. Como sabíamos que no debíamos permitir que los condenados nos llamaran por nuestro nombre de pila. Que el ruido de llave significaba que había problemas en el bloque, porque indicaba la proximidad de un guardia externo. Y estos nunca aparecían a menos que hubiera problemas. Naturalmente, Percy Wetmore nunca aprendía nada de todo aquello. Sin embargo, esa noche William Wharton no tenía el menor interés en tomar o estrangular a nadie. Me arrebató el vaso de las manos, bebió su contenido en 3 grandes sorbos y soltó un ruidoso eructo. «¡Ah! ¡Excelente!», dijo. Tendí la mano. «¿El vaso?». Lo retuvo por un instante desafiándome con la mirada. «Supongo que me lo quedo». Me encogí de hombros. «Entonces tendremos que entrar a quitártelo. Irás a parar a la celda de seguridad, y este será el último refresco que bebas, a menos que los vendan en el infierno, desde luego». Su sonrisa se borró. «No me gustan los chistes sobre el infierno, carcelero». Arrojó el vaso a través de los barrotes. «Aquí tiene, tómelo». Lo tomé y oí la voz de Percy a mi espalda. «¿Por qué demonios le da un refresco a un capugante como ese?» «Porque tenía suficiente droga robada de la enfermería para dormirlo durante 48 horas. Y él ni siquiera se enteró», pensé. «La misericordia de Paul es inagotable», dijo Brutal. «Cae como la lluvia del cielo». «¿Qué?», dijo Percy ceñudo. «Quiero decir que tiene el corazón blando. Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. ¿Quieres jugar al 7 y medio, Percy?» «Es el juego de cartas más estúpido que conozco», gruñó Percy. «Por eso pensé que podrías ganar alguna mano», dijo Brutal con una sonrisa divertida. «Por lo visto aquí todos se quieren pasar de listos», respondió Percy ofendido y entró en mi despacho. No me causaba demasiada gracia que aquel idiota se sentara detrás de mi escritorio, pero mantuve la boca cerrada. El reloj siguió avanzando lentamente. Las 12:20, las 12:30. A la 1:20, John Coffey se levantó de la cama y se acercó a la puerta de su celda, tomando los barrotes. Brutal y yo fuimos a la celda de Wharton y echamos un vistazo. Estaba tendido en el camastro, sonriendo al techo. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían grandes canicas de cristal. Tenía una mano cruzada sobre el pecho y la otra caída a un lado, rozando el suelo con los nudillos. «Vaya», dijo Brutal. «De Billy the Kid a Willy el Blando en menos de 1 hora. Me pregunto cuántas pastillas de morfina metió Dean en el refresco». «Las suficientes», dije. Me temblaba la voz. No sé si Brutal lo notó, pero yo sí. «Vamos, ya es la hora». «¿No piensas esperar a que la bella durmiente pierda el sentido?» «Ya lo ha perdido, Brutal. Está demasiado colocado para cerrar los ojos». «Tú eres el jefe». Se volvió para buscar a Harry, pero Harry ya estaba allí. Dean estaba sentado ante la mesa de entrada, barajeando las cartas con tanta rapidez que me sorprendió que no se incendiaran,
y mirando hacia la izquierda en dirección a la puerta de mi despacho, pendiente de Percy. ¿Es la hora?, preguntó Harry. Su larga cara equina estaba pálida, pero tenía una expresión resuelta. Sí, respondí. Si vamos a hacerlo ya es la hora. Harry hizo la señal de la cruz y se besó el pulgar. Luego se dirigió a la celda de seguridad, abrió la puerta y regresó con la camisa de fuerza. Se la entregó a Brutal y los tres caminamos por el pasillo. Cuando llegamos junto a la mesa de entrada, Brutal escondió la camisa de fuerza a su espalda, que era lo bastante ancha para ocultarla con facilidad. Suerte, dijo Dean. Estaba tan pálido como Harry, pero su expresión también era resuelta. Percy se hallaba sentado en la silla de mi escritorio, leyendo el libro que en los últimos tiempos llevaba a todas partes. No era Argosy ni Stagg, sino un manual titulado La atención al paciente en instituciones psiquiátricas. Aunque a juzgar por la mirada de culpabilidad y preocupación que nos dirigió cuando entramos, cualquiera hubiera dicho que se trataba de los últimos días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa?, preguntó al tiempo que cerraba el libro. ¿Qué quieren? Hablar contigo, Percy, respondí. Eso es todo. Pero Percy vio mucho más que un deseo de hablar en nuestras caras, y después de levantarse como un rayo caminó deprisa, casi corriendo hacia la puerta abierta del almacén. Suponía que íbamos a darle una buena regañina, pero por lo de la noche anterior, quizá incluso una paliza. Harry se colocó detrás de él y le bloqueó la puerta con los brazos cruzados en el pecho. Percy se volvió hacia mí. Aunque intentaba disimularlo, era evidente que estaba asustado. ¿Qué es esto? No preguntes, Percy, dije. Yo había supuesto que en cuanto nos embarcáramos en aquella locura, las cosas irían sobre ruedas. Pero no fue así. No podía creer lo que estaba haciendo. Era como una pesadilla. Esperaba que mi mujer me despertara en cualquier momento y me dijese que había estado gritando en sueños. Será mejor que no te resistas. ¿Qué esconde Howell en la espalda?, preguntó Percy con voz entrecortada, volviéndose para mirar mejor a Brutal. Nada, respondió Brutal. Bueno, solo esto. Le enseñó la camisa de fuerza y la sacudió contra su cadera, como un torero que agita la capa para animar al toro. Percy abrió desorbitadamente los ojos y dio un salto. Intentó huir, pero Harry lo tomó de los brazos impidiéndoselo.